Mis queridísimos amigos, mis queridísimas amigas, lo mandó a pensar tremenda peinada del congresista Duvalier Sánchez a Miguel Uribe que no para de quedar como un zapato viejo, ¿no? Uno de los principales representantes de la oposición inteligente de este país, pues vuelve a quedar absolutamente mal. Esto mientras que se hacía un debate en semana sobre lo que tiene que ver con el tema del paramilitarismo y otras cosas más, ¿no? Eh, el representante de la Cámara dejó mal parado al senador del Centro Democrático en medio de una discusión en la revista Semana sobre el proceso. Perdón, estaban hablando del cese al fuego bilateral con la guerrilla del ELN y terminaron, pues, hablando de paramilitarismo. En una discusión sobre el posible cese al fuego bilateral con la guerrilla del ELN, Miguel Uribe Turbay aseguró que organizaciones como esas apoyaron a Gustavo Petro en su objetivo de llegar a la presidencia. Es que ya empieza todo mal. ¿De dónde saca Miguel Uribe que los paramilitares le ayudan a Uribe a llegar a la presidencia? O bueno, sectores como el ELN. Si alguien a Petro, o sea, ¿a quién le cae en la cabeza? Si alguien ha defendido la democracia aquí, somos nosotros y aceptamos el triunfo de Gustavo Petro. Yo lo que estoy dejando claro es que las organizaciones criminales apoyaron a Petro. Bueno, se compite y las personas apoyan. Hay unas explicaciones sociológicas de pobreza, de contexto y comunidades afro que apoyan a Petro, no porque grupos ilegales los hayan presionado. No puedes deslegitimar la victoria en democracia, que fue lo que exactamente se hizo en Brasil, respondió el representante de la Cámara, Duvalier Sánchez. Sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando el senador del Centro Democrático indicó que el gobierno que acabó con los paramilitares fue el de 2002 a 2010, el del expresidente Álvaro Uribe, basando su argumento en la extradición de cabecillas de autodefensas. Uribe no extraditó a los cabecillas buscando justicia en los Estados Unidos, los extraditó porque se llevó la verdad sobre cómo el paramilitarismo generó la violencia en este país, cómo se financió y cómo ayudó a políticos a llegar al poder, replicó Sánchez. Bueno, yo creo que sin más preámbulos veamos cómo se lleva a cabo esta entrevista en donde obviamente pues Miguel Uribe de nuevo quedó como un zapato. Aquí está. Lo que yo sí quiero dejar claro aquí es que el gobierno que acabó los paramilitares fue precisamente el gobierno del 2002-2010, al que tú tanto criticas. En proporciones más del 70% en ese momento de desmovilizados y un poco más del 10% de personas muertas en combate. El otro resto fueron capturados. Entonces, Bueno, acá hay que hacer varias precisiones, ¿no? Lo que dice el representante Valier es absolutamente cierto. Quienes se acuerden de cómo se llevó a cabo esa extradición, pues eso fue en horas de la mañana, sin que básicamente casi nadie se diera cuenta. El país se despertó con la noticia que habían extraditado a estos paramilitares, a estos cabecillas, y nadie sabía qué era lo que estaba pasando, ¿no? Todo el mundo quedó como condorito, quedó como plop, porque fue de repente, en ningún momento hubo noticias días antes de se está firmando una extradición, se está llevando a cabo una extradición de cabecillas paramilitares. Por un lado, eso. Por otro lado, hay un ministro del gobierno de Álvaro Uribe, el señor Restrepo, quien está en este momento huyendo de la justicia. No sabemos dónde está exiliado, hay gente que dice que está en Panamá. Eh, Salió corriendo porque pues tiene una orden de captura en este país, en Colombia, relacionada con una falsa desmovilización. Recordemos que lo que se llevó con los paramilitares no fue un proceso de paz, sino un proceso de desmovilización, con unas penas alternativas, ¿no? Justicia y paz. Esto que se hizo de la extradición, pues es bastante sospechoso. Lo que hizo Valier es cierto. La verdad parece más, y también lo ha dicho el señor Salvatore Mancuso en recientes cartas que ha estado enviando para ser parte de la Jurisdicción Especial para la Paz. Él mismo ha dicho que intentaron fue silenciarlos. Con el acto de mandarlos extraditados, pues lo que se hizo fue evitar que hablaran.
Entonces eso que dice que el 10% fueron asesinados, que los otros fueron capturados, pues no es verdad. De hecho, muchos de estos paramilitares pues ni siquiera existían, ¿no? Ni siquiera los contaron como si hubieran sido desmovilizados, pero realmente ni siquiera estaban en físico, no existían, que fue lo que eran falsas desmovilizaciones. Otro dato también, entonces, ¿por qué el paramilitarismo continúa en este país si Uribe acabó con todo el paramilitarismo en esos años? ¿Por qué sigue existiendo el Clan del Golfo? ¿Por qué se crearon distintas BACRIN? Pues precisamente porque lo que está diciendo el señor Miguel Uribe Turbay, pues no es cierto, ¿no? Básicamente, como que hay errores en sus apreciaciones. Ha habido un interés del Estado colombiano en promover esas desmovilizaciones, pero ¿con qué condiciones? Las cabecillas de los grupos paramilitares fueron extraditados, no premiados en el Congreso. Digamos, si Miguel se quiere volver más atrás en el debate, nos devolvemos. Digamos, si va a reciclar la historia del gobierno de Uribe, lo traemos. Uribe no extraditó a los cabecillas buscando justicia en Estados Unidos. Los extraditó porque se llevó la verdad sobre cómo el paramilitarismo generó la violencia en este país, cómo se financió y cómo además apoyó en campañas y a políticos a llegar al poder. Eso fue lo que se llevó, Miguel, y es la verdad. ¿Dónde está la verdad? No es la verdad, esa es su narrativa, esa es lo que usted quiere contarle, lo mismo que cuenta Petro. Porque yo me pregunto, ¿usted por qué no cuestiona el apoyo del Clan del Golfo y el ELN a Petro? Yo te escuché el argumento y tú me escuchas a mí, porque yo te escuché. Bueno, pero no el argumento. La verdad, esa es la narrativa. Tú tuviste derecho a decir lo que tú opinas y yo, pues también, de forma... Es más, para que te quede claro, yo nunca he sido petrista, no me he sentado con él nunca a conversar sobre este país, le decidí apoyarlo porque quería ver un cambio. Yo me formé en la ola verde, pero también te quiero decir, está allí, hay evidencia para poder ver por qué no pudieron contar en este país, tener justicia en Colombia y después extraditarlos. No, los sacaron corriendo cuando era cierto que en este país hubo parapolíticos, pero era cierto, y se llevaron esa verdad. Al uribismo le convenía extraditar para políticos y entonces no digas que esa es una forma de justicia, no nos empaquetes eso hoy para justificarlo. Para no ir al pasado, hablemos del presente. Al gobierno de Gustavo Petro, por el mismo que tú votaste y al que tú apoyaste por un cambio, lo apoyó el ELN, el Clan del Golfo, todos los narcotraficantes del país o la gran mayoría de las organizaciones narcotraficantes, la primera línea. Ay, eso no les parece mal, es decir, si... A mí me parece muy grave lo que dice Miguel Uribe acá, salir a decir que todos los narcotraficantes del país apoyaron a Gustavo Petro, hombre. Yo creo que también irresponsable Miguel Uribe salir a decir esta clase de cosas sin la más mínima prueba, ¿no? O sea, diga que dice, los narcotraficantes del país apoyaron a Gustavo Petro en campaña, pero no saca ni un papel, ¿no? No saca ni una foto, no saca una prueba que demuestre que eso que está diciendo es cierto, ¿no? Se mete con la primera línea, que bueno, eso ya es otra discusión, pero esto que dice acá, que tú apoyaste por un cambio, lo apoyó el ELN, el Clan del Golfo, todos los narcotraficantes del país o la gran mayoría de las organizaciones narcotraficantes. O sea, pero ¿de dónde saca esto, no? Y que el ELN y que el Clan del Golfo, hágame el favor. Si es que si uno se pone a ver y uno se pone a pensar, el Clan del Golfo está más para otros sectores políticos que para el sector de Gustavo Petro, ¿no? Como para decir que es que estaban apoyando a Petro. Bueno, la verdad, muy irresponsable. Antes, la primera línea, ay, eso no les parece mal. Es decir, si hubiera sido otro gobierno que lo apoyaran otras organizaciones criminales, aquí estaríamos en otro debate. Miguel, para que leas, en Arauca, donde lidera, gobierna, tiene poder el ELN, ponen gobernadores, alcaldes, controlan el Arauca. El candidato de ustedes en primera vuelta sacó más del 50% de los votos. Entonces, básicamente, al ELN le interesaba más que llegara un gobierno de derecha para poder continuar con su mundo de la droga que llegar un gobierno que los invitara a negociar y que los ponga en la posición incómoda. O sea, pero además, si el apoyo electoral se dio fue hacia ustedes, y está como lo planteas. No puedes deslegitimar la victoria en democracia, que es exactamente lo mismo que se hizo en Brasil. Entonces... No, te equivocas, yo no la estoy deslegitimando, yo no... Claro, porque estás diciendo que no se ganó por la voluntad, pero estás diciendo que no se ganó por la voluntad popular, sino por la presión armada. Oiga, si con esa misma contundencia que tú, digamos, evalúas el pasado,
estuvieras evaluando el presente, pues entonces yo te aplaudiría la coherencia, pero no lo veo. Veo que por el contrario tratas de tapar el sol con los dedos, que yo veo una moderación absoluta del discurso que ha tenido Duvalier durante la primera media hora del programa, porque lleva diciéndonos que la negociación sí para todo el mundo y ahora ya empieza a decir no, para uno sometimiento. Miguel, yo no puedo resolver tus problemas de conexiones neuronales para estar atento a lo que yo dije. Una cosa es la Tus problemas de conexiones neuronales. Complicado. negociación política. Y lo dije en la explicación de por qué había que negociar. Porque nadie se va a someter, va a entregar las armas para que lo metan a la cárcel. Nadie, eso no existe en los conflictos armados en el mundo. Por eso se ofrece una mesa, negociemos, haya verdad, haya reparación, pague algo de justicia, y el Estado reconoce que tiene que negociar porque no es capaz de someterlos militarmente. Y otra cosa es con las bandas criminales, que es sometimiento, que si se quiere es una negociación, pero no es política, es una negociación judicial, jurídica, cosas distintas en trato, en materia y en resultados. Sé coherente, y si tú quieres tener un debate con Miguel Uribe, o por lo menos cuestionar las posiciones de Miguel Uribe, bienvenido, pero que sean las mías, porque yo lo que veo en ti es ese mismo ánimo, esas mismas mañas de quienes que hoy gobiernan, de 1, ser incoherentes, 2, oportunistas, y 3, tergiversar. Pero bueno, lo entiendo, si eso es lo que hoy domina en el país y así fue que ganaron la campaña, pues obviamente no espero nada diferente en el gobierno. Miguel, para poder debatir con las ideas tuyas propias y demostrar que podemos sostener una controversia sobre lo que piensas, tienes que demostrar eso. ¿Qué piensas? Muy difícil, ¿no? Que Miguel Uribe demuestre que piense. Los argumentos que está dando el representante Duvalier Sánchez pues son verídicos. Miguel Uribe desconoce cuáles son las realidades de los procesos de paz en el mundo, que absolutamente todos, ninguno, mejor más bien, se puede dar sin que ceda parte del Estado en las negociaciones algún tipo de beneficio judicial para las partes, que esto se habló muchísimas veces en la pedagogía para la paz, ¿no? Y seguir comparándolo con lo que sucedió con los paramilitares pues es absurdo, porque no se parecen en absolutamente nada. Son dos cosas completamente distintas. Gravísimo lo de acusar a Petro de ser respaldado por el Clan del Golfo y el narcotráfico y los narcotraficantes. Me parece que es una acusación a la que no se le ha puesto el cuidado suficiente, además de todo. Muy desubicado Miguel Uribe. Creo que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Creo que liderar un proceso de paz en cuanto a lo político con el ELN y manejar lo que tiene que ver con una negociación judicial con las bandas criminales de ese país para evitar que sigan matando, secuestrando, extorsionando a las personas que viven en los sectores más apartados del país, pues es necesario, ¿no? Y son cosas que ellos desconocen porque pues esa es la realidad, ¿no? Viven en unas burbujitas en las cuales pues no saben que hay un país allá afuera que está sufriendo las consecuencias de un conflicto y de una violencia que lastimosamente viven por precisamente haber estado abandonados por el Estado durante décadas, liderados por familias como las del señor Miguel Uribe Turbay, ¿no? Quienes estuvieron en el poder, gente de derecha, que hizo que estos sectores se apartaran, que tuvieran hambre, que fueran abandonados en seguridad por parte del Estado. En fin, felicitaciones al señor Duvalier Sánchez por este debate. ¿Qué opinan ustedes? Dejen la opinión en la caja de comentarios y nos vemos en un próximo video. Escríbanle lo que quieran a Miguel Uribe Turbay ahí en los comentarios. Les envío un abrazo. Chao.